Hermanos y hermanas, lo que estoy a punto de compartirles es un milagro que desafía cualquier lógica humana. Hace varios años, mientras recorría las extensas sabanas de Kenia, presencié lo que parecía ser la muerte de un hombre. Un león imponente, de aproximadamente 200 kilogramos, se lanzó sobre un pastor local con una fuerza y una ferocidad que dejaban ver la brutalidad de la naturaleza. Pero lo que ocurrió a continuación, lo que realmente sucedió ante mis propios ojos y tras más de 50 pruebas, cambió para siempre mi entendimiento del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Si crees que los milagros pertenecen al pasado, o si dudas que lo divino pueda actuar en los días de hoy, prepárate, porque lo que vas a escuchar podría sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre la fe. Mi nombre es Rubén Carrillo, tengo 61 años, y he sido pastor evangélico aquí en Puerto Rico durante casi 3 décadas. He visto sanidades sorprendentes, he sido testigo de liberaciones milagrosas y he presenciado la acción poderosa del Espíritu Santo en mi congregación, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para la experiencia que viviría en África. Todo comenzó en enero de 2022. Era una madrugada fría en San Juan y, como cada día desde hace décadas, estaba en mi estudio orando. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana cuando mi teléfono sonó. Era el pastor David Kimani, un hermano en Cristo a quien conocí años atrás en una conferencia misionera. Su voz sonaba rota, una mezcla de urgencia y desesperación que solo se escucha cuando alguien está al borde del desespero. Pastor Rubén, me dijo, necesito que vengas a Kenia. Algo terrible está ocurriendo en nuestra comunidad. David me explicó que en Masai Mara, un pequeño poblado donde pastoreaba una iglesia con unos 200 fieles, estaba sucediendo algo inexplicable. Los leones, que normalmente evitaban cualquier contacto con los humanos, habían comenzado a atacar de manera sistemática a los cristianos de la zona, sembrando miedo y confusión entre todos. En apenas 2 meses, ele morreu de varias pessoas. Tudo era creyentes campos. Pastor Rubén, continuó David, os chamanes locais disserán que uma maldicao, que o espíritu ancestral está enojado porque estamos pregando o evangelho. La gente está aterrorizada. Muitos estão envolvendo as religiões tradicionais. Por medo. Hermanos, confíe algo. Mina primeira reacao foi de incredulidade. Leones atacando especificamente os cristãos. Sonaba muito estranha. Coincidente demais. Mas esa misma noche, mientras oraba, el Senhor, coloque en meu coracao uma palavra clara como o cristal. Ve 3 semanas. Depois de organizar mina congregacao e deixar tudo em ordem, eu me encontrei e me havia o rumbo para Nairobi. Durante esas 18 horas de voo, não pude deixar de pensar na historia de Daniel no foso dos leones. Seria possível que Deus me estuviera levando uma situação semelhante? Ao aterrizar no aeroporto Jomo Kenyatta, o calor africano me golpeou como uma bofetada. Era febre, pleno verão no hemisferio sul e temperatura superaba 35 gramos. David me recebeu como me sonou que não. Você poderia esconder a preocupação em seus solos. Durante a viagem de 4 horas atrás. Masai Mara, en uma caminhoneta 4 que parecia ter vivido melhores dias, David. Eu fui contando os detalhes que não foram mencionados por telefone. Os ataques não foram aleatórios. Os leões parecían dirigir específicamente para as casas onde vivían familias cristianas. Ignóraos completamente. Viviendas de los practicantes de religiones tradicionais. Rubén me dice. En cuanto hizo esquivaba bache especialmente profundo. A algo más. Los leones atacan siempre durante os cultos como si supieran exactamente cuando nos reunimos para adorar. Cuando llegamos al pueblo, a atmósfera de miedo era palpable. As chamadas que normalmente bullían de a actividade estaba prácticamente deserta ao cair da tarde. Las épocas. Personas que veíamos caminaban seguramente, mirando constantemente por cima do homem. A igreja de David era uma construcao de blocos de cimento con tecnología de lámina, pintada de branco e azul. Mas o que mais me impresionou foi ver as marcas en as paredes exteriores, enormes arañazos que só poderiam ter sido escolhidos por
Garras de león. A porta principal tina a voladuras e rasgos, como si algo terrible hubiera tentou entrar na forca. Esa primeira noite me hospedou en casa de David junto con sua esposa Ru e seus 3 filos pequeños. Durante a cena, Ruth me sirvió ugali con carne de cabra, prato tradicional keniano. Mas que me partilou o coracao foi ver como as criancas se sobresaltaran con cualquier ruido exterior. Pastor Rubén, dice, la pequeña Grace de apenas 8 anos, é verdade que los leones não poden facer daño a los que aman a Jesús. Hermanos, como él responde a una niña cuyo mundo se voltou a lugar de terror? Le tomé las manitas pequeñas y le dije, mi amor, Jesús é o máis poderoso que cualquier leao e ele tem plano perfeito para cada de nós. No segundo día, David me levou a visitar as familias afetadas pelos ataques. Cada depoimento foi máis desgarrado que o anterior. Maes que habían perdido a seus esposos, meninos que habían caído huérfanos, ancianos que voces nao se atrevían a sair de suas casas depois del anochecer. Mas fui conocido por Sara Anjiku, que realmente compreendeu a magnitud de a situação. Sara foi uma viúva de 45 anos, mae de 4 filos, que dirigiu o Ministerio das Mulheres na igreja. 3 semanas antes de minha chegada, leao foi saltado perto de sua pequena fazenda e foi atacado por seu filo prefeito, Joshua, de 16 anos. Pastor, dice Sara con lágrimas correndo por suas mejillas. Joshua estaba orando en voz alta cuando o leao apareció. Mi hijo gritó, Jesús, ayúdame. O leao se destruyó. Por momento como confuso. Isso nos levou a facer com que os vecinos chegasen con palos e lanternas, mas Joshua quedó gravemente herido. Fui ver Joshua, que estaba na cama se recuperando das heridas. Tina 4 garras profundas no peito e o braco estaba soltó, mas o que máis me impresionou foi a paz en seus solos. Este joven estaba olando para a morte de frente e de juno. Irradiaba una fe inquebrable. Pastor Rubén, dice Joshua con voz fraco, más firme. Sei que Deus me salvou ese día. El león poderia me haber matado, mas algo así me detuvo. Algo invisible, mas máis poderoso que ele. Esa noite, depois de orar por Joshua e sua familia, retornou a casa de David con o coracao pesado. Não entendi por que Deus permitiu que esses ataques continuean. Onde estaba sua protecao, porque seu povo estaba amigo de esa maneira. Me encerrei no pequeno cuarto de hóspedes e comecei a clamar al Señor como nunca antes ele había feito isso. Era pasada a medianoche cuando finalmente sentí que o Espíritu Santo me dirigiu para sua palabra. Abra mina Biblia e meus solos cayeron sobre Daniel 6:22. Mi Deus envió a seu anjo, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Hermanos, en ese instante supe exactamente cuál debía ser mi acción. Dios no me había llevado hasta África simplemente para consolar a las víctimas. Me había traído para enfrentar al enemigo cara a cara, para declarar su poder en medio del peligro. Al día siguiente, convoqué a todos los líderes de la iglesia a una reunión urgente. Lo que propusieron muchos podría parecer una locura: realizar un culto al aire libre, en plena sabana, durante la noche. No sería un servicio cualquiera, sería un acto de adoración y proclamación del dominio de Jesús sobre todo poder adverso. Hermanos, durante demasiado tiempo hemos vivido a la sombra del miedo. Era momento de mostrar quién tenía la verdadera autoridad en ese lugar. David me miró con incredulidad. Pastor Rubén, esto es demasiado peligroso. Los leones son más activos por la noche. Sería como firmar nuestra sentencia de muerte. Pero yo sabía que Dios me había dado esta estrategia. Él asintió y dijo, si hemos de morir, que sea adorando a nuestro Rey, pero tengo la certeza de que no nos sucederá nada. Dios mostrará su gloria de manera que nadie podrá negar. El sábado 19 de febrero de 2022 quedó marcado como un día que nadie olvidaría.
Organizamos el culto a las 7 de la tarde, en las afueras del poblado, cerca de un pequeño bosque de acacias donde sabíamos que habitaban varios leones. A pesar del miedo evidente, más de 60 personas se presentaron esa noche. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos unidos por una fe que superaba cualquier terror. Llevamos lámparas de queroseno y linternas, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad africana. La temperatura descendió y una brisa suave movía las hojas de los árboles cercanos, produciendo un susurro constante que se mezclaba con los sonidos de la sabana. A lo lejos, los rugidos de los leones nos recordaban que no estábamos solos en esa inmensidad. Comenzamos cantando alabanzas en suajili y español, nuestras voces elevándose hacia el cielo estrellado, creando una sinfonía de adoración que parecía recorrer todo el plan. Yo dirigía desde el centro del círculo con mi guitarra acústica mientras David traducía mis palabras al idioma local. Cerca de las 8:30, escuchamos el primer rugido cercano. Era distinto de los anteriores, más intenso y cercano. Algunas personas comenzaron a inquietarse, mirando nerviosas hacia los árboles. «No teman», grité, elevando mi voz sobre el murmullo de preocupación. «Nuestro Dios es más poderoso que cualquier bestia de la tierra». Continuamos cantando durante otros 20 minutos, hasta que los rugidos se multiplicaron. Ya no era uno solo, varios leones se acercaban rápidamente. De pronto, un silencio profundo se apoderó de todos. Incluso las voces que cantaban se detuvieron. Era un silencio que anunciaba algo grande, algo definitivo. Entonces los vimos. Primero 2 ojos dorados brillando en el borde del círculo de luz, luego 4, 6. Hermanos, estábamos rodeados por al menos 8 leones adultos. El líder, una bestia majestuosa y aterradora, se destacaba por su melena oscura, su musculatura poderosa y unos ojos inteligentes que me estremecieron. Pesaba al menos 200 kilogramos y superaba el metro de altura a la altura de los hombros. Algunos hermanos susurraban oraciones desesperadas, los niños se aferraban a sus padres como si sus vidas dependieran de ello. Pero en medio de ese terror absoluto, experimenté algo que nunca había sentido antes. Una paz sobrenatural descendió sobre mí como un manto, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Con ella vino una autoridad espiritual que sabía no era mía. Lentamente, comencé a tocar la guitarra y a cantar con una voz que no reconocía como propia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que ocurrió después desafía toda explicación natural. Mientras cantaba el Salmo 23, el león líder se acercó al centro del círculo, sus pasos lentos y deliberados, los ojos fijos en mí. La congregación estaba paralizada por el terror. Algunas mujeres cerraban los ojos esperando lo inevitable. Los hombres sostenían palos y piedras, pero sabían que nada serviría contra aquella bestia. Cuando el león estuvo a solo 3 metros, algo extraordinario sucedió. Se detuvo como si chocara contra una pared invisible. Sus ojos, antes llenos de intención depredadora, mostraron confusión y miedo. Hermanos, lo que vi a continuación cambió mi testimonio para siempre. Alrededor del león apareció, como un holograma tangible, la figura de un ser que solo puedo describir como un ángel gigantesco. Medía al menos 3 metros de altura, vestido con una túnica blanca brillante, y sus ojos irradiaban una luz que no era de este mundo. El ángel no me miraba a mí, miraba directamente al león. Y aquel depredador, que había aterrorizado a la comunidad durante meses, comenzó a retroceder lentamente, como un gato asustado. La manifestación sobrenatural no terminó allí. Pude distinguir otros seres angelicales posicionados alrededor del círculo, como guerreros celestiales protegiendo al pueblo de Dios de las fuerzas del mal. El león líder retrocedió hasta el borde de la luz, pero no se marchó. En cambio, obedeció como un perro leal, seguido por los demás leones de la manada. Durante los siguientes 45 minutos, cantamos, oramos y adoramos mientras 8 leones nos observaban, no para atacar, sino como testigos del poder de Dios. En un momento, el Espíritu Santo me impulsó a acercarme al león líder con mi guitarra en mano, cantando «Cuán grande es él». Al estar a 1 metro de distancia, sus ojos reflejaban respeto y reverencia, reconociendo la autoridad divina actuando a través de mí. Extendí mi mano lentamente, y el animal, en lugar de atacar, inclinó ligeramente su cabeza como en adoración.
Lo que vivimos esa noche no fue solo un milagro, fue una revelación del poder absoluto de nuestro Señor Jesús sobre toda creación, incluyendo las bestias salvajes. Tras casi una hora de manifestación sobrenatural, los leones se alejaron uno por uno hacia la oscuridad. La congregación rompió en llanto, no de miedo, sino de adoración y gratitud. Hombres y mujeres cayeron de rodillas, levantando sus manos al cielo, glorificando a Dios por la salvación que habían presenciado. David se acercó con lágrimas en los ojos. Pastor Rubén, me dijo, en 20 años de ministerio nunca he visto el poder de Dios manifestarse de esta manera. Estos leones que aterrorizaban nuestra comunidad, en una sola noche se convirtieron en testigos de su gloria. Esa misma noche, 23 personas que aún no habían entregado su vida a Cristo lo hicieron públicamente. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. Durante los días siguientes, personas de comunidades vecinas llegaron a escuchar el testimonio de primera mano. Muchos eran escépticos, pero tras escuchar más de 60 relatos coincidentes, su incredulidad se transformó en fe. Y lo más impactante fue lo que ocurrió con los leones. Los ataques cesaron por completo, como si hubieran recibido una orden directa del cielo para respetar la paz de la región. 3 días después, Kip Koech, un anciano que durante décadas había servido a los espíritus tradicionales, me buscó a través de David. Pastor, lo que tu Dios hizo esa noche nunca lo había visto. Quiero conocer a tu Jesús. Ese mismo día, guié a Kip Koech en la oración de salvación. 15 miembros de su familia extendida también entregaron sus vidas a Cristo. En las semanas siguientes, la comunidad experimentó una transformación radical. La iglesia de David, que antes tenía 200 miembros, creció a más de 400 en solo un mes. Más importante aún, el miedo fue reemplazado por fe, y la desesperanza por una esperanza inquebrantable. Personas que antes temían abandonar sus hogares por los leones, ahora caminaban con autoridad y confianza, sabiendo que servían a un Dios con poder sobre toda criatura. Sarah Van Hiku, viuda del hijo Joshua, quien había sido atacado semanas antes, se convirtió en una evangelista poderosa, compartiendo cómo Dios protegió a su hijo y demostró su poder sobre los leones, atrayendo multitudes cada vez que hablaba. Hermanos, lo que presenciamos en Kenia fue más que un milagro, fue una revelación del dominio absoluto de Cristo sobre toda la creación. Si quieres conocer más testimonios impactantes y ver cómo Dios puede actuar de manera sobrenatural en tu vida hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Después de pasar 3 meses en Kenia, ayudando a consolidar el avivamiento que había comenzado aquella noche milagrosa, recibí una confirmación clara del Señor de que era momento de regresar a Puerto Rico. Sin embargo, ya no era el mismo hombre que había salido de San Juan meses atrás. Había presenciado el poder sobrenatural de Dios de una manera tan tangible, tan evidente y tan innegable, que sentí que había sido elevado a un nivel completamente nuevo de fe y autoridad espiritual. No se trataba de creer en los milagros simplemente por fe, yo los había visto con mis propios ojos. El día de mi partida, toda la congregación se reunió en el aeropuerto de Nairobi para despedirme. David me entregó un regalo que guardo hasta hoy, una pequeña cruz de madera tallada por Joshua, el joven que había sobrevivido al ataque del león. Pastor Rubén, me dijo Joshua, quien ya estaba completamente recuperado, lleva esto contigo siempre y recuerda que el mismo Dios que cerró la boca de los leones en Kenia está contigo donde quiera que vayas. Durante el vuelo, reflexioné sobre todo lo que había vivido y comprendí que Dios me había llevado a África no solo para ser testigo de un milagro, sino para prepararme para un ministerio completamente nuevo aquí en Puerto Rico. Al llegar a San Juan, mi congregación notó inmediatamente un cambio en mí. Había una nueva autoridad en mi predicación, una audacia renovada en mis oraciones y una confianza profunda en el poder sobrenatural de Dios. Comencé a compartir el testimonio de lo que había visto en Kenia, y las reacciones fueron variadas. Algunos hermanos recibieron la historia con fe y expectación, otros, debo confesarlo, la miraron con escepticismo. Después de todo, ¿cómo procesar la historia de un pastor que asegura haber visto ángeles detener leones hambrientos? Pero Dios comenzó a confirmar mi testimonio con señales y prodigios. En los cultos siguientes, empezamos a presenciar sanidades que nunca habíamos visto antes. Personas con enfermedades terminales fueron completamente restauradas, familias destrozadas por años de conflictos se reconciliaron en una sola oración,
y adictos fueron liberados instantáneamente de dependencias que habían durado décadas. Una noche, durante un culto de miércoles, una mujer llamada Carmen Torres se acercó al altar para orar. Ella estaba luchando contra un cáncer de páncreas en etapa 4 desde hacía 8 meses, y los médicos le habían dado solo semanas de vida. Mientras oraba por ella, sentí de nuevo esa misma presencia sobrenatural que había experimentado en Kenia. Era como si el mismo Dios que había enviado ángeles para detener a los leones, estuviera ahora enviando su poder sanador para detener el cáncer en el cuerpo de Carmen. 3 días después, sus exámenes médicos revelaron algo extraordinario. El cáncer había desaparecido por completo. Los médicos no pudieron explicarlo, pero nosotros sabíamos exactamente lo que había ocurrido. Habíamos sido testigos del mismo poder sobrenatural que dominó a las bestias en África. El milagro de Kenia comenzó a extenderse más allá de los muros de mi iglesia. Pastores de otras denominaciones me invitaron a compartir el testimonio en sus congregaciones. Conferencias misioneras solicitaron que relatara lo ocurrido, y pronto empezaron a llegar llamadas de otros países: Colombia, México, Guatemala, Venezuela. Todos habían escuchado la historia y querían que ministrara en sus iglesias. En cada lugar donde compartí el testimonio, veía la misma reacción. Primero incredulidad, luego asombro, y finalmente una fe renovada en el poder ilimitado de nuestro Dios. Durante una conferencia en Medellín, Colombia, un pastor me relató que su región estaba experimentando ataques inusuales de animales salvajes contra comunidades cristianas. Jaguares atacaban específicamente a familias evangélicas en zonas rurales. Pastor Rubén, me dijo, después de escuchar su testimonio, creo que lo que ocurre aquí no es coincidencia. Es una manifestación de guerra espiritual y necesitamos aplicar la misma autoridad que Dios le dio a usted en África. Organizamos un culto similar en las montañas cerca de Medellín. Aunque no tuvimos una manifestación tan dramática como en Kenia, los ataques de jaguares cesaron por completo después de esa noche de oración y proclamación del señorío de Cristo sobre toda la creación. Hermanos, con los años he comprendido que la experiencia en Kenia no fue un evento aislado, sino una manifestación del mismo poder que vemos a lo largo de las Escrituras. Pensemos en Daniel en el foso de los leones. La Biblia dice en Daniel 6:22, «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente». ¿No es exactamente lo que presenciamos aquella noche en la sabana africana? El mismo Dios que envió ángeles para proteger a Daniel, envió ángeles para proteger a su pueblo en Kenia. Recordemos también cuando Eliseo fue rodeado por el ejército sirio. Su criado estaba aterrorizado, pero Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y cuando el Señor abrió los ojos del joven, vio que el monte estaba lleno de seres celestiales y carros de fuego alrededor de Eliseo. 2 Reyes 6:17. Hermanos, aquella noche en Kenia, Dios abrió nuestros ojos espirituales para ver la realidad del mundo invisible. Los ángeles siempre han estado allí, protegiéndonos y ejecutando los decretos divinos. Lo especial de esa noche no fue que aparecieran, sino que pudimos verlos. Ahora, 3 años después de esa experiencia que cambió mi vida para siempre, quiero compartir con ustedes las lecciones más importantes que aprendí. Primera lección: nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los milagros no terminaron con los apóstoles. El poder sobrenatural de Dios continúa manifestándose hoy cuando su pueblo camina en fe y autoridad espiritual. Segunda lección: no hay fuerza en la tierra, ni debajo de ella, ni en los cielos que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Dios se levanta en fe y declara el señorío de Cristo, incluso las bestias más feroces se someten. Tercera lección: los ataques del enemigo a menudo son preparación para una manifestación aún mayor del poder de Dios. Lo que Satanás intenta usar para destruirnos, Dios lo transforma en una plataforma para mostrar su gloria. Cuarta lección: la oración corporativa tiene un poder que supera la suma de oraciones individuales. Cuando el pueblo de Dios se reúne en unidad, con un solo corazón y una misma fe, el cielo responde de manera extraordinaria. Quinta lección: Dios siempre busca vasos disponibles para manifestar su poder. No busca a los más preparados académicamente, sino a los más rendidos espiritualmente. No busca a quienes tienen menos miedo, sino a quienes están dispuestos a obedecer a pesar del temor. Desde mi regreso de Kenia,
He tenido el privilegio de ver cómo este testimonio ha impactado vidas alrededor del mundo, recordándonos que el mismo poder que detuvo a los leones africanos sigue operando hoy, transformando corazones, restaurando familias y liberando a los cautivos por la autoridad del nombre de Jesús. Si quieres descubrir cómo este poder puede actuar en tu vida y ser testigo de milagros modernos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de fe y autoridad divina. Hermanos, después de la experiencia en Kenia, comencé a recibir cartas y mensajes de pastores de todo el mundo compartiendo cómo habían aplicado los principios espirituales que presenciaron aquella noche milagrosa. Desde la India, pastores me contaron que, tras escuchar el testimonio, encontraron fe para enfrentar ataques de tigres en sus regiones. Misioneros en Brasil escribieron sobre cómo aplicaron los mismos principios para proteger comunidades amazónicas de ataques de jaguares. Pero uno de los testimonios más impactantes provino de mi hermano en Cristo, David Kimani, en Kenia. Hace 6 meses, me llamó con noticias extraordinarias. La iglesia que él pastoreaba, que contaba con apenas 200 miembros cuando llegué, ahora supera los 100 congregantes. Habían construido un templo completamente nuevo y estaban plantando iglesias en todas las comunidades vecinas. David me dijo, Pastor Rubén, los leones siguen merodeando alrededor del poblado, pero ahora es diferente. Los niños ya no sienten miedo. Cuando aparecen, toda la comunidad se reúne a adorar y los leones simplemente se sientan a observar, como si fueran parte de la congregación. Hermanos, imaginar que aquel terror que azotó a la comunidad se transformó en un testimonio vivo del poder de Dios me llenó de una emoción indescriptible. Solo nuestro Señor puede hacer algo así. El impacto de la presencia en Kenia no se limitó a testimonios y cifras. Transformó por completo la dirección de mi ministerio. Junto a mi esposa María y con el apoyo de nuestra congregación en Puerto Rico, fundamos el Ministerio Leones de Judá, dedicado a equipar y enviar misioneros a regiones donde la iglesia enfrenta persecución espiritual intensa. En estos 3 años, hemos enviado equipos a 12 países distintos. Cada equipo no solo recibe recursos materiales, sino también un entrenamiento profundo en autoridad espiritual en Cristo. Uno de nuestros equipos más exitosos trabajó en una región remota del Perú, donde comunidades indígenas sufrían ataques inusuales de pumas. Siguiendo el modelo de lo vivido en Kenia, organizaron cultos de adoración en las montañas andinas, declarando el señorío de Cristo sobre toda la creación. Los resultados fueron similares. Los ataques cesaron. Las comunidades se convirtieron masivamente al cristianismo y se establecieron iglesias florecientes en lugares donde antes solo había miedo y superstición. Lo más emocionante es que estos nuevos creyentes se están entrenando como evangelistas, llevando la palabra de Dios a comunidades aún más remotas, creando un efecto dominó del poder de Dios. Debo ser honesto, este testimonio también ha generado controversia. En algunas conferencias pastorales enfrenté escepticismo abierto. Algunos líderes religiosos cuestionaron la autenticidad de lo que presenciamos, sugiriendo que podrían haber sido alucinaciones provocadas por el estrés o el ambiente africano. Recuerdo especialmente una conferencia en Miami, donde un pastor con doctorado en teología me desafió directamente, Pastor Carrillo, ¿no cree que está exagerando lo que vio? ¿No sería más responsable presentar esto como una experiencia espiritual simbólica en lugar de un evento literal? Mi respuesta fue directa y sincera, hermano, entiendo su escepticismo. Durante 25 años de ministerio, antes de ir a Kenia, yo mismo habría dudado de un testimonio así. Pero cuando tienes más de 60 testimonios oculares, cuando ves transformaciones reales en vidas humanas, cuando presencias el cese inmediato de ataques que habían aterrorizado a toda una comunidad durante meses, no se trata de fe ciega, sino de evidencia irrefutable. Todo fue documentado meticulosamente. Fotos de Joshua antes y después de su recuperación, testimonios escritos y firmados por cada asistente esa noche, reportes de la policía local confirmando los ataques previos al culto. La confirmación más sorprendente vino de una fuente inesperada. 6 meses después, David me envió un artículo del East African Standard, escrito por el Dr. James Manji, un zoólogo de la Universidad de Nairobi que estudiaba el comportamiento de los leones en Maasai Mara. Según su investigación, durante enero y febrero de 2022, la manada había mostrado un patrón de agresividad inusual y sistemática contra asentamientos humanos, algo contrario a su comportamiento natural. Pero a partir del 19 de febrero, exactamente la noche de nuestro culto, los ataques cesaron abruptamente. Los leones permanecieron en la región,
pero su comportamiento cambió radicalmente, pacíficos, casi dóciles, como si hubieran recibido un condicionamiento masivo inexplicable. El Dr. Manji admitió que no podía encontrar explicación zoológica para este cambio repentino, descartando factores como el clima, enfermedades, presión humana o desplazamientos naturales. El artículo fue reconocido internacionalmente y de repente nuestro testimonio ganó credibilidad global. Programas de televisión cristiana me invitaron a compartir la historia, revistas evangélicas solicitaron entrevistas detalladas. Pero lo que más me conmovió fue una carta de un pastor en Filipinas que había leído nuestro testimonio en Internet. Su región sufría ataques similares, pero con cocodrilos en lugar de leones. Organizaron un culto de oración junto al río, aplicando los mismos principios espirituales, adoración corporativa, declaración de autoridad de Cristo sobre la creación y oración de protección. Los resultados fueron idénticos. Los ataques cesaron de inmediato y los cocodrilos, aunque permanecieron en el río, ya no representaban amenaza para la comunidad. Este testimonio me abrió los ojos a algo que antes no había comprendido. Lo ocurrido en Kenia no fue un evento único e irrepetible, sino la manifestación de principios espirituales universales aplicables en cualquier lugar del mundo donde el pueblo de Dios enfrenta oposición sobrenatural. Aproximadamente un año después, durante un tiempo de oración y descanso, recibí lo que creo fue una palabra profética del Señor. Mientras leía Daniel capítulo 6, escuché la voz del Espíritu Santo claramente en mi corazón. Amigo mío, lo que viste en Kenia es solo el comienzo. En los últimos tiempos, cuando la oscuridad se intensifique sobre la tierra, manifestaré mi poder de maneras que desafiarán toda lógica humana. Prepara a mi pueblo para ser testigo de señales, prodigios y milagros que superarán todo lo que han visto hasta ahora. Estas palabras me llenaron de expectativa santa, pero también de una enorme responsabilidad. Comprendí que mi experiencia en Kenia no fue solo un testimonio personal, sino un entrenamiento para lo que estaba por venir. Desde entonces he dedicado gran parte de mi tiempo a estudiar autoridad espiritual, guerra espiritual y principios bíblicos que operaron aquella noche en África. Incluso desarrollé un seminario intensivo de 3 días llamado Autoridad sobre la Creación, impartido en más de 20 países. En cada seminario, Dios confirma las lecciones con manifestaciones sobrenaturales. En Guatemala, durante una sesión de liberación espiritual, un hombre paralizado por 15 años recuperó instantáneamente la movilidad. En Nigeria, una mujer estéril después de 18 años concibió la misma semana. Algo que me impactó profundamente fue ver cómo este testimonio inspiró a los jóvenes. En mi congregación de Puerto Rico, ahora tenemos un grupo de 40 jóvenes entre 16 y 25 años consagrados específicamente al ministerio misionero en regiones peligrosas. Ellos no ven el peligro como un obstáculo, sino como una oportunidad para presenciar el poder de Dios. Adoptaron como lema una frase surgida de nuestro testimonio en Kenia: donde rugen los leones, los ángeles de Dios marchan. El año pasado, un grupo de 12 de estos jóvenes viajó a una región de Colombia controlada por grupos armados, donde las iglesias habían cerrado por amenazas de muerte. Sin armas ni protección, organizaron cultos públicos en las plazas de los pueblos, declarando que el territorio pertenecía a Jesucristo. Los resultados fueron extraordinarios. Los líderes de los grupos armados, en lugar de atacar, comenzaron a apoyar los cultos. En 3 meses, más de 200 miembros de estos grupos entregaron sus vidas a Cristo, abandonaron las armas y se convirtieron en evangelistas en sus propias comunidades. Uno de los excomandantes me escribió una carta que guardo como tesoro. Pastor Rubén, sus jóvenes vinieron sin armas, sin protección, solo con su fe. Nosotros teníamos rifles, granadas y experiencia en combate, pero cuando comenzaron a cantar y orar, sentimos un poder que nunca habíamos experimentado. Supimos de inmediato que su Dios era real y que estábamos del lado equivocado de la guerra espiritual. Hermanos, quiero ser claro, creo firmemente que lo que presenciamos en Kenia es una demostración de lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos. La Biblia nos dice en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estas manifestaciones sobrenaturales se están multiplicando alrededor del mundo. Pastores en China reportan protección angelical en iglesias clandestinas, misioneros en Medio Oriente relatan experiencias de resguardo divino en territorios hostiles. Algo está cambiando en el reino espiritual,
y la Iglesia debe estar preparada. No podemos vivir en una mentalidad de derrota, esperando simplemente sobrevivir. Dios nos está llamando a manifestar su poder, tomar autoridad sobre las fuerzas del mal y establecer su reino en la tierra. Por eso fundamos la Red Internacional de Testigos del Poder, una organización que conecta a pastores y misioneros de todo el mundo que han presenciado manifestaciones sobrenaturales similares. Compartimos testimonios, estrategias espirituales y recursos para equipar a la Iglesia global. Actualmente tenemos más de 30 pastores conectados en 7 países, y cada mes recibo al menos 5 nuevos reportes de manifestaciones del poder de Dios que desafían toda explicación natural, sanidades extraordinarias, multiplicaciones milagrosas de alimentos, protección angelical, autoridad sobre la naturaleza. Debo ser honesto, compartir este testimonio ha tenido un costo personal significativo. Perdí amigos que me consideraban demasiado extremista, recibí críticas de líderes religiosos que prefieren una fe más equilibrada y menos sobrenatural, y algunas organizaciones misioneras retiraron su apoyo. Incluso enfrenté acusaciones de exageración, manipulación emocional e inducir expectativas irreales en los creyentes. Pero cada vez que pienso en suavizar el testimonio para hacerlo más aceptable, recuerdo las palabras de Jesús al hombre liberado de la legión de demonios: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. No tengo derecho a minimizar lo que Dios hizo aquella noche en Kenia ni a racionalizar un milagro para hacerlo más cómodo para quienes prefieren un Dios predecible. Si deseas ver cómo estos principios pueden aplicarse hoy para experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de fe y autoridad divina. Hermanos, mi deber es narrar con total fidelidad lo que presencié, tal como ocurrió, y permitir que cada persona decida por sí misma cómo responder a este testimonio. Después de compartir con ustedes esta experiencia que transformó mi vida de manera definitiva, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Están dispuestos a creer en un Dios que sigue haciendo milagros hoy? ¿Están preparados para caminar en la misma autoridad espiritual que se manifestó aquella noche en las sabanas de Kenia? Porque, hermanos, el mismo Dios que envió ángeles para cerrar la boca de leones hambrientos es el mismo que desea actuar poderosamente a través de sus vidas. El mismo Espíritu Santo que me otorgó autoridad sobre bestias salvajes habita en cada uno de ustedes que han entregado su vida a Cristo. Pero para ejercer esa autoridad, debemos realizar cambios esenciales en nuestra forma de comprender la fe. Primero, debemos dejar de percibir los milagros como eventos extraordinarios del pasado y empezar a reconocerlos como algo normal para el pueblo de Dios en cualquier generación. Segundo, debemos abandonar la mentalidad de víctimas, aquella que espera que otros oren por nosotros, y asumir nuestra identidad como hijos del Rey, con autoridad para declarar y actuar con poder espiritual. Tercero, debemos enfrentar situaciones que parecen imposibles, confiando plenamente en que nuestro Dios es especialista en lo imposible. Y cuarto, debemos unirnos como cuerpo de Cristo, porque la oración corporativa tiene un poder que trasciende lo que puede lograrse de manera individual. Antes de concluir, quiero compartirles una palabra que el Señor tiene específicamente para quienes escuchan este testimonio. Te permití escuchar estas palabras porque tengo un propósito específico para tu vida. No es coincidencia que hayan llegado a ti en este momento. Estoy levantando un ejército de creyentes que caminarán con autoridad sobrenatural en los días que vienen. Te invito a ser parte de este movimiento, pero la decisión es tuya. Si decides dejar atrás la religiosidad sin poder y caminar en la plenitud de lo que he preparado para ti, prepárate para presenciar manifestaciones de mi gloria que superarán todo lo que hayas visto hasta ahora. Pero si eliges la comodidad de una vida sin riesgos, este testimonio pasará por tu vida sin dejar una huella duradera. Hermanos, esta palabra no es solo para unos pocos, es para todos los que están escuchando en este momento. Dios está tocando corazones, despertando espíritus y llamando a su pueblo a levantarse y caminar en la autoridad que nos ha sido delegada. Quiero cerrar este testimonio con el versículo que se convirtió en mi ancla durante toda esta experiencia, Daniel 6, 26-27. De mi parte se establece este decreto, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, eterno, cuyo reino nunca será destruido, y cuyo dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libera, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es el Dios del poder sobre los leones. Si este testimonio ha tocado tu corazón,
Si has sentido el fuego del Espíritu Santo mientras escuchabas estas palabras, no lo dejes pasar como una simple experiencia emocional. Comenta desde qué país o ciudad estás viendo este testimonio de milagro. Queremos saber, queremos orar por ti y conectar con otros creyentes que están siendo fortalecidos por el poder sobrenatural de Dios. Si alguna vez has vivido algo similar a lo que compartimos hoy, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio podría ser justo lo que otra persona necesita para fortalecer su fe. Y si sientes que Dios te llama a ser parte de esta obra del Espíritu Santo en los últimos tiempos, escríbenos. Contamos con recursos, capacitación y una red de apoyo para quienes están listos para caminar en autoridad espiritual. Recuerda, el mismo poder que detuvo a los leones en África está disponible para ti hoy. El mismo Dios que manifestó su gloria en las sabanas de Kenia desea manifestarla a través de tu vida. No dejes que este testimonio pase sin dejar una marca permanente. Si te ha impactado, es porque ha llegado el momento perfecto. Dios tiene un plan específico para tu vida y este testimonio forma parte de tu preparación. Que el Señor te bendiga, te guarde y te use para su gloria. Y recuerda siempre, donde rugen los leones, marchan los ángeles de Dios. Suscríbete al canal para más testimonios que desafiarán tu fe y elevarán tu expectativa del poder sobrenatural de nuestro Dios.